¿Cómo está? Buenos días. En primer lugar, reciban el saludo de la señora ministra de Trabajo, Betsy Chávez, en este día que se conmemora la importante y sacrificada tarea que realizan las trabajadoras y trabajadores del hogar en todo el mundo, ¿no? Como usted lo ha resaltado, cumplen una labor tan importante que es el cuidado de nuestra familia cuando salimos a trabajar. Efectivamente, nosotros como SUNAFIL hemos creciendo, entre ellos justamente algunos aplicativos informáticos que nos ayudan a acercarnos justamente a este personal, a estos trabajadores, que se llama Verifica tu Chamba. Es sencillo, ponen Verifica tu Chamba en Google, colocan el nombre, el DNI, el nombre de su empleador, o sea, de quien lo ha contratado para hacer las labores de trabajadora del hogar, y dan un clic. Con el solo clic se va a poder determinar y va a poder tener la respuesta si está o no en planilla electrónica. Entonces, si es que está, le va a decir si está en planilla electrónica, y si no, sale una alerta de comunicación a usted y una alerta de comunicación a la SUNAFIL e igualmente al empleador de que en todo caso debe regularizar el registro en planilla, ¿no? Entonces, nosotros tenemos este aplicativo en donde en las manos del mismo trabajador puede verificar justamente si se encuentra o no se encuentra en planilla. En todo caso, siempre se reserva la confidencialidad, por si acaso, del trabajador, claro, y le llega la alerta al empleador indicando de que se tiene en cuenta, de acuerdo al análisis que podemos hacer como SUNAFIL, y se le recuerda qué personas deben estar en planilla, como entre otras las trabajadoras del hogar, si es que tuvieran, ¿no? Para poder justamente guardar la reserva y la confidencialidad de quien solicitó el acceso y la verificación. Ahora, ¿okay? Esto nos da... tu chamba. Efectivamente, verifica tu chamba, se busca en el buscador, para las reuniones en internet, y luego de eso se siguen los pasos que usted ha mencionado: nombre, DNI y registro de planilla electrónica. Esto me da pie a hacerle una pregunta importante. ¿Quiere decir que en el caso específico de las trabajadoras del hogar, obligatoriamente tienen que estar en planilla? Así es, como cualquier trabajador, porque nuestra trabajadora del hogar también es un trabajador reconocido como tal, se tiene que colocar desde el primer día que ingresa a laborar en planilla electrónica. Entonces, a nuestros empleadores, a nuestras personas que contratan trabajadoras del hogar, tienen esa obligación, exhortarles el cumplimiento y el registro, porque con esa identificación del registro justamente acceden, claro, a tener una pensión, a una inscripción en salud. Exacto. Para su tratamiento en caso de enfermedad. A eso iba mi segunda pregunta. Quiere decir que hay una serie de derechos, digamos, que tienen las trabajadoras o trabajadores del hogar si es que están en planilla por parte de sus empleadores. ¿Nos puede explicar cuáles son estos derechos o cuáles son los deberes de los empleadores para con las trabajadoras o trabajadores del hogar, por favor? Así es. Mira, a diferencia, desde octubre del 2020 hubo un cambio normativo importante de la lucha de las trabajadoras del hogar y se emitió justamente la ley 31047, que ya coloca a nuestras trabajadoras del hogar como en el mismo nivel remunerativo incluso de todos los otros trabajadores. Quiere decir que el trabajador del hogar debe ser contratado mínimamente con una remuneración mínima vital, actualmente 930, y si va subiendo, pues tendrá que ser igualmente ascendido en esa remuneración. Señora Cruz, ¿se le ha ido el audio? No sé si lo tenemos ya. Sí, sí, ahora sí la escuchamos. Gracias. Nos decía que tenía derecho a una remuneración mínima vital. ¿A qué otros derechos tiene acceso? Adicionalmente tiene el derecho a la gratificación de julio y diciembre, si completa todo el periodo del semestre, tiene la remuneración completa de gratificación en julio y en diciembre, igual a CTS, igual las vacaciones de 30 días, nuestras trabajadoras del hogar, ¿no? Vacaciones de 30 días. ¿Qué pasa si no se cumplen algunos o ninguno de estos puntos que usted ha mencionado? Remuneración mínima, la remuneración mínima, la gratificación, la CTS, vacaciones. ¿Qué es lo que sucede? Estaría incurriendo en una infracción a las normas sociolaborales, y también el registro no en planilla también sería una infracción. Las trabajadoras
tienen que saber que pueden hacer las denuncias a través de la mesa de partes virtual de SUNAFIL, desde su teléfono, de su computadora, y poder alertar esta situación para que como SUNAFIL nosotros entremos a la fiscalización y la verificación del cumplimiento de sus derechos, ¿no? Claro. Entonces, nosotros tenemos una ardua labor en ello, y en todo caso, ellas tienen el acceso, como le digo, virtual, también en la plataforma virtual. No es necesario que se desplacen hasta el Ministerio de Trabajo, hasta las intendencias regionales, sino a través de las plataformas, ¿no? Importante virtuales eso. O de consulta. Ahora, se necesita, o digamos, el empleador está obligado a extender un contrato laboral, por ejemplo, determinado 6 meses, 1 año, indefinido, esto también, ¿y cómo funcionaría en todo caso? Sí, igualmente, incluso el Ministerio de Trabajo ha subido modelos de contratos de trabajo para determinar los tipos de contrato que tendríamos con las trabajadoras del hogar. Siempre que hay una modalidad de contratación modal, parcial, por plazos, tiene que estar por escrito, debidamente escrito con el trabajador y la trabajadora del hogar. Incluso en ello se pacta la remuneración, los beneficios, las salidas, el tipo de trabajo, si va a realizar cama adentro, cama afuera, los días de descanso que va a tener la trabajadora del hogar, ¿no? Los días de pago, en qué periodicidad se va a hacer los pagos. Incluso se tiene que pedir igualmente el depósito en la cuenta para hacer los depósitos bancarios de las correspondientes remuneraciones de los trabajadores. Ahora, sí, usted mencionaba un caso que normalmente se da, ¿no? En nuestra sociedad, el trabajador o trabajadora del hogar, mayoritariamente son trabajadoras con cama adentro. Si ese fuera el caso, digamos, tienen derecho a, por ejemplo, a sus comidas correspondientes, desayuno, almuerzo y cena, esto se descuenta de su sueldo, esto va aparte. ¿Cómo funcionan esos pequeños detalles dentro de la convivencia cotidiana? Claro, en la misma norma establecido justamente esos beneficios de cama adentro, en donde es responsable el que contrata al trabajador del hogar de darle ambientes adecuados, seguros, saludables, igualmente de un trabajo decente y no discriminatorio, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta, porque a veces nos ha llegado denuncias de ese tipo, en donde a las trabajadoras pues les dan los sitios más estrechos, de repente ni siquiera les dan cama, etcétera, ¿no? Tienen que considerar de que es una persona que se queda al cuidado de su familia, y por lo tanto es un trabajador que merece respeto, dignidad en su trato. Entonces deben dar las condiciones, y la norma establece justamente que se les debe dar esas condiciones de acuerdo a la situación, por supuesto, de cada familia, pero sin discriminación, sin esa discriminación que se pueda dar internamente por el trato de trabajadora del hogar. Adicionalmente, tener que entregar los equipos de protección personal adecuados, orientarles igualmente sobre ello y sobre el cumplimiento de los temas de hostigamiento sexual, ¿no? Nosotros también tenemos allí una ardua labor y de poder saber esa situación, ¿no? Quería preguntarle justo eso. Bueno, tengo 2 preguntas finales ya porque el tiempo nos está ganando, señora Cruz. En el tema del hostigamiento, la violencia sexual, ¿la SUNAFIL tiene datos o denuncias respecto a este tipo de situaciones en las que las víctimas sean las trabajadoras del hogar? Y en segundo término, si es que hay una data, información de cuántas trabajadoras del hogar existen en nuestro país actualmente. Y con esas 2 preguntas culminaríamos, por favor. Sí, es difícil, en realidad, de los trabajadores del hogar, como lo manejan internamente en un centro de trabajo, es distinto el centro de trabajo que podemos visitar, en donde las facultades es ingresar libremente a cualquier hora del día y la noche. En el caso de los centros, como son domicilios, están cerrados y a veces no podemos determinar si efectivamente existe o no existe una trabajadora del hogar en ese hogar, y acudimos a través de las asociaciones de las trabajadoras del hogar para que nos puedan dar... ¿Se han canalizado algunas denuncias, no sé, en los últimos años respecto a por ejemplo, violencia sexual? De hostigamiento sexual está dentro del grupo de paquete de denuncias. Nosotros hemos atendido más o menos más de 800 denuncias en los últimos años, hemos infraccionado a 200 aproximadamente sujetos inspeccionados, hablo de Lima Metropolitana, ¿no? Respecto en general al incumplimiento de las normas y en algunos casos de hostigamiento sexual. Ahora, en el tema de la cantidad, del número de trabajadoras o trabajadores del hogar que existen, por lo menos en Lima Metropolitana, que es la jurisdicción que comprende su gerencia.
Sí, o sea, no tenemos, es una data que no se tiene, como le decía, el número exacto, como en el caso de los de la planilla. Okay. Es referencial de acuerdo más o menos a las denuncias o coordinación que hacemos con las asociaciones, porque en esas asociaciones incluso tienen trabajadoras que no están activas, que ciertamente de repente están esperando una contratación. Entonces, en ese camino estamos Claro. identificando Sonapil, trabajando de la mano con esas asociaciones y dando la fortaleza, porque tienen mucho temor en hacer las denuncias, ¿no? Entonces, hemos visto justamente esa problemática con ellas y por eso estamos dando los canales, estamos capacitando a través de las asociaciones para ello, ¿no? Muy bien, sin duda un trabajo que tiene que ver con desterrar la violencia o la explotación o las inequidades en torno a este tipo de trabajo debe empezar por precisamente tener una información, una data, un número para poder trabajar y ojalá que podamos tenerlo pronto. Muchas gracias, señora Flor Cruz, por haber conversado con nosotros. Muy amable, que tenga buenas tardes. Dice, muchas gracias. Hemos conversado con la intendenta de Lima Metropolitana de Sunafil. Son las 4 de la tarde con 41 minutos, amigos. Tenemos una información que vamos a compartir con ustedes a continuación. Se trata del Ministerio Público. Lo tenemos en pantalla. Comunicado del fiscal de la Nación, doctor Pablo Sánchez Velarde, a la opinión pública. Hay que indicar, bueno, usted se preguntará, el doctor Pablo Sánchez Velarde es fiscal de la Nación. Hasta hace unas horas, en realidad, había otro fiscal de la Nación. Bueno, vamos a leer exactamente lo que dice este comunicado. En primer lugar, expreso mi saludo a los señores fiscales, personal administrativo, personal del Instituto de Medicina Legal, personal en general del Ministerio Público y de la Opinión Pública. Como es de conocimiento, hoy asumo interinamente el despacho de la Fiscalía de la Nación, cargo que me honro nuevamente en dirigir. En tal sentido, quiero reiterar mi firme compromiso de trabajar por la unidad institucional, así como fortalecer nuestra autonomía e independencia para cumplir con las funciones constitucionales encomendadas. La Junta de Fiscales Supremos atraviesa por una situación anómala al no contar con el número regular de sus integrantes, por lo que una vez que la Junta Nacional de Justicia nombre nuevos titulares, se convocará a la Junta de Fiscales Supremos para proceder a la elección del nuevo fiscal de la Nación. Adelanto que no postularé a dicho cargo. Iniciando este periodo de tránsito es necesario revalorar la importancia del trabajo fiscal, por lo cual, desde la posición de titular del Ministerio Público, insto a su respeto y consideración. De la misma manera, exhorto a todos los fiscales del país a la unidad en la actuación investigatoria, a la observancia de los principales o de los principios de imparcialidad, objetividad y jerarquía. También exhorto, señala el documento, este comunicado, a los señores fiscales de todas las áreas y especialidades, sobre todo de aquellas que conocen los casos de interés público, para que agoten todos sus esfuerzos en culminar satisfactoriamente sus investigaciones y procedan a la acusación, si fuera el caso, afirmando el trabajo bien coordinado, reservado y en equipo. La ciudadanía espera de todos nosotros una actuación eficiente, rápida, transparente y con resultados efectivos de nuestras investigaciones. Insistimos en solicitar a las altas autoridades del Estado atender las demandas adicionales de presupuesto que coadyuvarán al ejercicio de nuestro trabajo investigatorio en beneficio de la ciudadanía con absoluta imparcialidad, y relevamos el trabajo serio de la prensa de investigación que coadyuva en la lucha contra la corrupción y el crimen. Incido en que mi labor como fiscal de la Nación será temporal, pero no por ello dejaré de realizar mis mayores esfuerzos en la lucha contra la corrupción y otras formas de criminalidad común y organizada. Atentamente, doctor Pablo Sánchez Velarde, fiscal de la Nación, de manera interina. Muy bien, son las 4:44 de la tarde. Tenemos comunicación con el doctor Carlos Rivera del Instituto de Defensa Legal. Aparentemente se ha formulado un pronunciamiento desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno al caso de Alberto Fujimori. Doctor Rivera, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Amigo, buen día. ¿Qué tal? Estás? Jorge Bayón le saluda. Bueno, Jorge, quisiera ¿cómo consultarle cuáles son las novedades en torno a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tenemos entendido formulado un llamado, no sé si es un llamado exactamente, o una orden, como quieran verlo, respecto a la excarcelación del señor Alberto Fujimori. A ver, sí, efectivamente la Corte acaba de emitir hace un poco más de una hora una disposición
sobre el pedido de medidas provisionales que habíamos presentado la semana antepasada, ¿no? Cuando se ocurrió la audiencia del Tribunal Constitucional. Y la Corte lo que está notificando al Estado peruano es su decisión de disponer de que el Estado peruano se abstenga de ejecutar la orden de liberar al señor Alberto Fujimori como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional. La disposición es muy concreta, ¿no es cierto? La propia Corte Interamericana está dando cuenta de que el caso se va a revisar en el siguiente periodo de sesiones de la Corte, que va a ser en el mes de abril, pero mientras tanto, y de manera provisional, la Corte está ordenando, no está haciendo un llamado, no está haciendo una recomendación, la Corte está ordenando al Estado peruano que se abstenga de ejecutar la orden de liberar al señor Fujimori. Entonces, el Estado peruano, que está bajo el alcance de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debe acatar esta decisión que se tomó en el Pleno. Exactamente, sí. ¿Ya? Ahora, ¿hay alguna manera de que esto no se acate o es obligatorio? Mira, la Corte es un tribunal internacional de justicia al cual el Estado peruano está sometido, ¿no? De manera convencional. El Perú ha firmado, ha ratificado la Convención Americana y se ha sometido a la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, las disposiciones, las sentencias, las resoluciones que emite la Corte en los casos en los que ha emitido ya sentencia, obviamente son de obligatorio cumplimiento. Y esta decisión es una resolución que se está dando en el marco de un proceso de supervisión de cumplimiento. No es un llamado para ver si por buena gente el Estado peruano lo acata, sino que es una disposición de obligatorio cumplimiento. Ahora, ¿cuánto tiempo podría llevar? Porque el comunicado que tengo a la mano señala lo siguiente: Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena al Perú de manera temporal abstenerse de ejecutar decisión de liberación de Fujimori hasta que ella resuelva la solicitud de medidas provisionales en los próximos días. ¿Cuánto puede demorar este trámite de revisar o resolver la solicitud de medidas provisionales? En realidad pocos días, ¿no? Porque la propia Corte, en la notificación que nos ha hecho llegar a las tres partes, es decir, al Estado, a la Comisión Interamericana y a nosotros como peticionarios, dice que la disposición definitiva sobre estas medidas se va a tomar en el siguiente periodo de sesiones, que va a ocurrir en el mes de abril. En el mes de abril entonces podrían haber, en el mes de abril, los primeros días de abril, en fin, se podría tomar ya una decisión total, definitiva sobre este caso. Exactamente. Mientras tanto, la Corte le está diciendo, no ejecutes esa orden porque es un asunto que ya está bajo mi jurisdicción, ¿no es cierto? Y por lo tanto a mí me compete tomar una decisión sobre la sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Hay forma de que se pueda presentar? Se me ocurre, no sé, porque estamos en el Perú y aquí a veces suceden cosas que uno no se explica. ¿Hay forma de que se presente algún tipo de recurso para revertir temporalmente por lo menos esta decisión que tomó el Pleno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Fujimori pueda salir como estaba previsto? ¿O no hay ninguno? No. Bueno, en el sistema interamericano ninguno, porque digamos, ante la petición hecha por nosotros los peticionarios, la Corte ya ha emitido una resolución y está diciendo, el tema de fondo y la decisión de fondo la voy a tomar en el siguiente periodo de sesiones, que va a ser dentro de pocos días, ¿no? Por lo tanto, si es que el Estado, ¿no es cierto?, el Estado, no la defensa de Fujimori, sino el Estado, tomase la decisión de revertir esa decisión que ha sido comunicada el día de hoy, bueno, tendrá que ser eso sometido al debate que seguramente va a ocurrir en el siguiente periodo de sesiones cuando la Corte llame a una audiencia de supervisión de cumplimiento, ¿ok? En el que estas tres partes discutamos la legalidad, la convencionalidad o ilegalidad de la decisión tomada por el Tribunal Constitucional. Doctor Rivera, hace unos instantes la señora Keiko Fujimori, en compañía de uno de sus hermanos, llegó al penal de la Dinores y ella señaló que, según sus cálculos, que su padre podría salir en libertad en las próximas horas, incluso probablemente mañana. Y usted nos señala que la Corte ha notificado a todas las partes. Entonces tengo entendido que también a la familia Fujimori o en todo caso a sus abogados defensores, ¿o no? No. La Corte no notifica a ninguna persona en particular, ¿no es cierto? Porque hay que recordar, Jorge, que a nivel del sistema interamericano lo que se juzgan son las responsabilidades internacionales de los estados, no de personas individuales. Y por lo tanto acá la contraparte de los peticionarios, es decir, de nosotros, los representantes de las víctimas de Barros Altos y la Cantuta, es el Estado peruano, ¿ok? No la familia Fujimori.
¿no es cierto? No la familia Fujimori, tampoco su defensa. Por eso decía, el Estado, así como nos ha notificado hace más o menos una hora esta resolución, también ha notificado al Estado peruano. Okay, Seguramente la Cancillería ya tiene también este mismo documento, y será el Ejecutivo el que, a través de los canales formales necesarios, haga cumplir esta orden de la Corte Interamericana. Pero se lo preguntaba porque la afirmación de la señora Fujimori iba en ese sentido, ¿no? Prácticamente aseguraba que su padre iba a salir ya liberado en las próximas no va a ocurrir eso, ¿no? No tiene por qué ocurrir eso, ¿no? Más allá de los deseos de la hija del condenado. Listo. Doctor Rivera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Que tengan buenas tardes. Listo.